Entonces, en la parte de embriología es también más dirigido. Tienes que recordar algunos hitos que se van a presentar. Por ejemplo, dice, ¿en qué etapa del desarrollo gestacional se produce la implantación endometrial? Entonces, recuerdas que de un espermatozoide y la fusión ¿con quién? Con un ovocito que estaba detenido en ¿qué cosa? En metafase 2, ¿sí o no? Es decir, es un ovocito secundario. Cuando él penetra, se forma ya recién un óvulo y hay la fusión de pronúcleos y me forma un huevo cigoto, que es 2N, ¿verdad? Es diploide, ¿verdad? Y este huevo cigoto va a sufrir un proceso que se llama la segmentación. Y en la segmentación, ¿cómo se va a dividir? En 2, 4, posteriormente 8, ¿verdad? 8. Y te vas dando cuenta que cada célula que genera es la mitad del citoplasma de la madre, habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? El citoplasma de la madre. Es decir, entonces, o sea, tiene el mismo volumen de núcleo, pero el volumen de citoplasma es la mitad. ¿Cómo se llama cada celulita de ellos? Se llama blastómero. Es el blastómero. Cada celulita se llama blastómero, ¿verdad? Y en la fase de 32 células, 16 a 32 células, ya tenemos lo que llamaríamos una mórula, ¿verdad? Una mórula. Ella es la mórula. Entonces tenemos el cigoto que se está segmentando, me genera una mórula, y esta mórula posteriormente, que es un acúmulo de células, si yo hago un corte al medio, se va a empezar a compactar, ¿verdad? Se empieza a compactar y tenemos a varias células que se ponen a un polo y a otras células que se ponen externamente, ¿verdad? Externamente. Conformándose dos masas, ¿verdad? Una masa celular interna y una masa celular externa, ¿verdad? A la masa celular externa, no te olvides que también se le conoce como el trofoblasto, ¿verdad? Trofoblasto. Mientras que la masa celular interna se le conoce como el embrioblasto, ¿verdad? Embrioblasto. Y a la cavidad se le llama el blastocelio. Y cada celulita sigue llamándose blastómero, no te olvides. Y a esta estructura, ¿sí? Cuando esta masa celular externa, cuando esta masa celular interna se divide en dos capas, en una capa superior y en una capa inferior, la superior llamada epiblasto y la inferior llamada hipoblasto, entonces recién a esta estructura yo ya le conozco como blastocisto. Blastocisto. ¿Cuándo decimos que es blastocisto? Cuando la masa celular interna ya tiene dos capitas, es decir, es un disco bilaminar. Es un disco bilaminar. Entonces, el blastocisto, que aparece aproximadamente en el quinto día, se va a implantar en ¿qué día? En el sexto. Uno dice en séptimo, otro dice en sexto, entre el sexto y el séptimo, ¿verdad? Y se va a implantar ¿en dónde? En la parte, lo ideal, obviamente, lo ideal es que se implante en la parte superior, ¿verdad? En la parte superior, anterior o posterior, cualquiera de las dos. O sea, superior anterior, superior posterior de la cavidad uterina, ¿verdad? De la cavidad uterina. Ahí tiene que implantarse. Entonces, la pregunta dice, ¿en qué etapa se implanta? En la etapa de blastocisto, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes alternativas es función del lactógeno placentario humano? Entonces, el lactógeno placentario humano es una hormona, claro está, que va a permitir el paso de ¿qué cosa? De la glucosa al feto, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Y que es justamente esta hormona la que se encuentra incrementada en los casos de diabetes gestacional, ¿sí? Diabetes gestacional. Eso es importante. Promueve el paso entonces de la glucosa al feto, ¿bien? Y por lo tanto los fetos macrosómicos ellos tienen bastante lactógeno placentario, ¿verdad? Pregunta 56, recién nacido de 36 semanas y con bajo peso, presenta labio leporino, paladar hendido, microcefalia, microftalmia, bien clinodactílic y una comunicación, un CIB, ¿verdad? ¿Cuál es la alteración genética que presenta? Entonces aquí tienes que recordar varias cositas. Por ejemplo, yo creo que la clave ya básicamente ustedes la tienen la pueden ver, ¿verdad? Trisomía 18 y trisomía 13. Entonces, ¿cuál de las dos sería? ¿Cómo podemos recordar? Fácil. Ambos tienen malformaciones craneofaciales, para empezar. Sin embargo, más frecuente es la del 13. Especialmente que en el 13, ¿qué cosa vemos? Vemos labio leporino. ¿Sí? Labio leporino.
labio leporino. No te olvides que el labio leporino es tanto la fisura labial bilateral como la fisura palatina, ambas. En cambio, la trisomía del 18 no cursa tanto con labio leporino. La trisomía del 18 cursa más con micrognatia. ¿Ya? Es otra cosa, son palabras claves que tienes que ver. Acá no dice nada de micrognatia. Entonces, micrognatia es nada del 18, de Edwards. El 13 pató es labio leporino. Bien, otra cosa que nos hacen, que quizás no se menciona en el caso clínico, pero que nos puede hacer sospechar de la trisomía del 13 es cuando nos dicen polidactilia, ¿ya? Polidactilia, pero que no esté en el examen en este caso. Bien, es la trisomía del 13. Ambos tienen occipucio prominente, ten cuidado. Ambos tienen occipucio prominente, o sea que esto que está acá, frente inclinada hacia atrás y el occipucio prominente, es del 18 y del 13. Al contrario, más bien, la trisomía del 21, o sea, síndrome de Down, tiene un occipucio plano, ¿verdad? Tiene un occipucio plano, tienes que recordar ello. La evolución del cromosoma 5 no puede ser porque ese es el síndrome de Cri-du-Chat, el síndrome de Cri-du-Chat o Lejeune o síndrome de Maillot-Delgado, no tiene que ver. Algunos cursan con leve retraso mental. El síndrome de Pierre-Robin, o la secuencia en realidad de Pierre-Robin, que es una secuencia que se da a nivel de los arcos faringios, arco faringio primero. Bien, entonces la clave es la letra E. 57. ¿Cuál es la principal fuente de energía que utilizan los espermatozoides eyaculados? Es la fructosa del líquido seminal, ¿verdad? Es una pregunta también de básica. En este caso, no te olvides que si bien la glándula más grande, estamos hablando a nivel del varón, la glándula más grande seminal es la glándula prostática, ¿verdad? Sin embargo, la que aporta el 60% o 70% del volumen, ¿quién es? La vesícula seminal. Ella aporta el 60-70% del volumen del semen, ¿ya? Es importante. Y justamente en ese volumen es cuando va esta fuente de energía, la fructosa. ¿Bien? Otra cosa que tienes que recordar es que los espermatozoides, yo los veo, ¿dónde veo los espermatozoides? Los espermatozoides yo no los veo en el testículo, ¿sí o no? Yo donde los veo en las vías espermáticas. ¿A partir de dónde? Del epidídimo. A partir del epidídimo yo los veo los espermatozoides, claro, ¿verdad? Porque en el testículo solo hay aspermátides. Después, con el proceso de espermiogénesis, que es la denudación, las capas, la fase Gol y todo ello, que se ve en el epidídimo, ya se forman los espermatozoides, ¿verdad? Eso se llama el periodo de espermiogénesis, ¿bien? O maduración. Entonces la clave, aquí es la clave de la letra A, la fructosa del líquido seminal, es la fuente que utilizan. Respecto a las dos fases de la fecundación, ¿qué sucede cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo? Entonces recuerda, la fecundación se puede dividir en tres fases, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, ¿cuáles son las tres fases? Recuerda que tenemos un ovocito secundario, tenemos que el ovocito secundario está cubierto de ¿qué? De su zona que se llama la zona pelúcida y posteriormente envuelto en un montón de capas, ¿verdad? ¿Cómo se llama todo el montón de capas que está acá? La corona radiada, ¿verdad? Por lo tanto, el espermatozoide, si quiere entrar, tiene que atravesar primero la corona radiada. Entonces, primero es la penetración de la corona radiada. La segunda es penetrar la zona pelúcida, ¿verdad? Penetra la zona pelúcida. Y posteriormente, la tercera es penetrar la membrana del ovocito y unir el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Entonces, la tercera es la fusión de los pronúcleos. Son tres fases. Entonces, penetro con una radiada, penetro zona pelúcida y después uno los pronúcleos. Entonces nos dicen respecto a la fase 2 de la fecundación. ¿Qué es la fase 2? La penetración de la zona pelúcida. Y en la penetración de la zona pelúcida habíamos dicho que hay dos reacciones, recuerden que son bien preguntadas en examen. Una es la reacción acrosómica y otra es la reacción cortical o de corteza, ¿sí? Entonces, la reacción acrosómica y la reacción cortical. ¿Cuál es primero? Primero es la reacción cortical. La reacción cortical, que está mediada por los receptores ZP3 principalmente, hacen activar a todos los lisosomas que están en la zona pelúcida. De tal manera que si otro espermatozoide quiere penetrar a la zona pelúcida, no puede. Es decir, la zona pelúcida, ¿qué es lo que está haciendo? Por medio de la reacción cortical, está cambiando.
cambiando su permeabilidad, pues. Porque recuerda, la columna radiada lo pueden penetrar un montón de espermatozoides, pero la zona pelúcida solo puede ser uno. Al cambiar la permeabilidad viene la pregunta de examen. ¿Qué evita? Evita la poliespermia. ¿Qué es la poliespermia? Es la fecundación de un ovocito secundario por varios espermatozoides, y evitando así patologías como la mola y ello, ¿verdad? Por ejemplo, la mola incompleta. En cambio, la reacción acrosómica es el acrosoma, un lisosoma que se encuentra en el espermatozoide, se une su membrana al espermatozoide mismo y posteriormente a la zona pelúcida, y posteriormente libera una enzima que se llama acrosina, la cual degrada un pequeño espacio de la zona pelúcida y puede ingresar el material nuclear del espermatozoide, ingresa el material. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando el espermatozoide entra en contacto? Lo primero que hace es, la primera, es reacción cortical y después una reacción acrosómica. Entonces, cambia la permeabilidad de la zona pelúcida, bien, para evitar la poliespermia. Dice, cuando uno de los conductos mesonéfricos no se desarrolla, se produce la ausencia de... Entonces, ya, esto es importante. En la parte de, esto es embriología especial, en la parte de la formación del riñón, recuerda que tenemos al mesodermo, ¿verdad? Entonces, teníamos tres estructuras: ectodermo arriba, mesodermo al medio y endodermo abajo, ¿verdad? Entonces, algo con lo que debe decir siempre al examen es: ectodermo es lo más superficial y la parte nerviosa, es decir, todo lo que tenga que ver con piel, todo, piel, glándula sudorípara, glándula sebácea, pelo, uña, incluso el mismo diente o la glándula mamaria, todo eso es piel, ese es ectodermo superficial, la clave. En cambio, todo lo que tenga que ver con la parte nerviosa es un ectodermo, es el neuroectodermo. Entonces, son dos tipos de ectodermos que tienes que recordar acá: el ectodermo superficial, que me va a dar la piel y todos sus derivados, y el neuroectodermo, que me va a dar todo lo que sea el sistema nervioso, todo lo que sea. Bien, y por acá, acotación especial, la cresta neural, ¿verdad?, que te va a dar los ganglios nerviosos, melanocitos, no te olvides, la célula de Schwann, ¿verdad?, y los feocromocitos que se encuentran en tu médula suprarrenal. En cambio, el mesodermo, tenemos tres tipos de mesodermo: el mesodermo paraxial, que me va a dar músculos de las extremidades, es decir, músculos epiméricos e hipoméricos, ¿sí? Músculos de las extremidades, hipoméricos, hipo y epiméricos, ese es el mesodermo paraxial. El otro es el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio, ¿qué me da? Me da el sistema genitourinario. Entonces, todo lo que sea genitourinario, es decir, formación del testículo, formación del ovario, formación de las trompas de falopio, formación de las vías seminales, formación del mismo riñón, de los tres pares de riñones, ¿verdad? Y el mesodermo lateral, de los cuales del mesodermo lateral solo preguntan un tipo de mesodermo: el mesodermo lateral esplácnico. ¿Por qué? Porque ese es el que te da origen ¿a quién? Al corazón, ¿verdad? En cambio, el endodermo te da origen al tubo digestivo, ¿sí?, y también te va a dar origen a el aparato respiratorio. Entonces, dice, cuando uno de los conductos mesonéfricos no se desarrolla, se produce ausencia de... Entonces, si no hay desarrollo de los conductos mesonéfricos, ¿dónde se encuentran los conductos mesonéfricos? Los conductos mesonéfricos son derivados del mesodermo intermedio. Por lo tanto, no va a haber desarrollo del sistema genitourinario. Por lo tanto, ¿qué no va a haber? No va a haber riñones, ni uréteres, ni vesícula seminal. El riñón es acá sí, pero el colon transverso evidentemente no, porque ese es endodermo, no te olvides. Igual, páncreas es endodermo. Todo lo que sea tubo digestivo, endodermo, excepto vaso, que es mesodermo. Igual recto, endodermo, ¿sí? La uretra, la parte, toda la uretra es derivado también de la parte endodermal. Sin embargo, hay una parte ectodérmica, que es la uretra peniana, la última, la parte final, con el prepucio. Bien, entonces la clave es la letra A. 60. Después de la ovulación, ¿hasta cuánto tiempo puede ocurrir la fecundación? Entonces, para eso tenemos que ver el tiempo de vida, ¿verdad?
el tiempo de vida de un ovocito, ¿cuánto es? De 12 a 24 horas. Algunos manejan el concepto de 48 horas, ten cuidado. Pero lo que dice la bibliografía actual es 24 horas máximo lo que puede durar. Es decir, como te dicen, la fecundación, ¿cuándo se da? En el primer día. ¿Cuánto dura? Un día. Ni siquiera dura un día, es un momento nada más. Entonces, el tiempo de vida es 24 horas del ovocito. Mientras que del espermatozoide, ¿de cuándo es? 3 días, ¿verdad? De 24 a 72 horas. 24 a 72 horas. Por eso ese margen de más o menos 3 también, ¿verdad? Respecto al día ovulatorio. Entonces, la clave es la letra A, máximo un día. ¿En qué semana de gestación se produce el descenso de los testículos a través del conducto inguinal? Entonces, no te olvides que los testículos se producen a nivel abdominal, ¿sí? Se forman a nivel abdominal y que posteriormente van descendiendo. Los testículos descienden por medio de ¿qué ligamento? ¿Cómo se llama el ligamento que hace descender los testículos? El gubernáculo, ¿verdad? El gubernáculo testis. El gubernáculo testis hace descender a los testículos y los hace descender alrededor de la semana 28, ¿sí? De la semana 28. No te olvides que cuando descienden van llevando las capas peritoneales recubriendo, de tal manera que en la bolsa escrotal, ¿yo cuántas capas tengo? Pregunta también de examen, 10 capas. ¿Sí? Tengo 10 capas que recubren básicamente los testículos y me dejan un conducto, ¿verdad? Y ese conducto tiene que obliterarse. ¿Cómo se llamaba ese conducto? ¿Recuerdas? El conducto, muy bien, peritoneo vaginal. Peritoneo vaginal. Por eso se llama conducto peritoneo vaginal, que está presente tanto en mujer como en varón. Sin embargo, en mujer está obliterado y en varón también. Pero en el varón, cuando se abre el conducto peritoneo vaginal, ¿qué te daba? El hidrocele. El hidrocele testis, ¿verdad? El hidrocele testicular. Entonces la clave es la letra D. Semana 28 van descendiendo. Y cuando nace, o cuando ya tenemos al neonatito, tenemos que ya encontrar los testículos descendidos o al menos en el canal inguinal, ¿sí? Y por lo tanto, por la terapia tenemos que hacer los masajes, ¿verdad? Si no, tienes que entrar a operar. ¿Durante qué semana gestacional aparece el riñón definitivo? Entonces, no te olvides que has tenido en el mesodermo intermedio, te había dicho que el mesodermo intermedio te daba el sistema génito-urinario, es decir, la formación del riñón. Entonces, ¿cuántos riñones has tenido? Has tenido 3 a la derecha y 3 a la izquierda, es decir, has tenido un primer riñón que se llama pronefros, posteriormente el mesonefros y posteriormente el metanefros. Primero, segundo y tercero. ¿Bien? No es que evoluciona a no, sino que es que son por secciones, ¿sí? En el cordón urogenital. Entonces, el pronefro se forma en la 4ª semana, pero no me sirve para nada. No forma nada ni forma orina. El mesonefros tampoco forma orina. Aparece en la 5ª semana, pero el mesonefro sí me va a dar, en el caso de los varones, un derivado, que justamente son el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, que me va a dar las vías espermáticas. Mientras que el metanefros, que también aparece en la 5ª semana, el metanefros es importante porque el metanefros es el que va a darme el riñón definitivo. Riñón definitivo. Bien, eso es importante. ¿Y cuándo aparece ese riñón definitivo? En la 5ª semana. La clave es la letra A. Pregunta 63. Desde el punto de vista embriológico, ¿en qué semana del desarrollo fetal aparecen los esbozos de las extremidades superiores e inferiores? Si queremos, grabamos rápidamente cómo es cada uno de los sistemas, es fácil. Entonces, en la 3ª semana, ¿qué sistemas se están formando? El sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Solo dos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y añádele el hígado. Entonces, sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el hígado nada más, y el hígado, entonces se forman en la 3ª semana. En la 4ª semana, ¿qué sistema se forma? El sistema gastrointestinal. ¿Qué más? ¿Quién sabe el gastrointestinal? El sistema respiratorio. Entonces, el aparato gastrointestinal, el sistema respiratorio aparecen en la 4ª semana. ¿Qué también aparece en la 4ª semana? El pronefros. O sea, tu riñón ya aparece en la 4ª semana. ¿Qué más en la 4ª semana aparece?
la tiroides, por ejemplo, la tiroides. ¿Qué más aparece en la cuarta semana? El sistema osteomuscular todavía no empieza a desarrollarse, pero en la quinta semana ya aparece básicamente lo que es las extremidades, que está en la clave, extremidades. Por ejemplo, si nos dicen a nosotros cuándo empieza a desarrollarse el ojo, cuarta semana. La mayoría de sistemas se inician cuarta semana, si es que no nos recordamos. Cuando empieza a desarrollarse el oído interno, medio, externo, cuarta semana igual. Casi todo es cuarta semana. Quinta semana son muy pocos, reunión definitivo, por ejemplo. Entonces, la clave es la letra A. ¿Bien? Y no te olvides que primero aparecen los miembros superiores y después los miembros inferiores. Siempre el desarrollo es nivel cefálico a caudal. 64. ¿Cómo se denomina la alteración de la función de los pliegues uretrales? Entonces, no te olvides que los pliegues uretrales se van a tener que fusionar y me van a dar al final la uretra final, ¿verdad? La parte final de la uretra, que en el caso, ¿sí? Que en el caso de la mujer justamente es importante. ¿Por qué? Porque los pliegues uretrales en la parte de uretra final me van a formar, en el caso de la mujer, me van a formar ¿qué cosa? Los labios menores, ¿verdad? En cambio, en la parte del varón sigue siendo la uretra peniana, ¿sí? Y también me va a dar, hay una línea, ¿verdad? Que es el rafe, ¿sí? Más el rafe peniano, ¿verdad? Que se encuentra en la parte dorsal. Eso es importante. Sin embargo, una mala función de los pliegues uretrales va a desencadenar que la parte del meato uretral no desemboque en el mismo glande, sino desemboque por debajo, es decir, una hipospadia, que de por sí es el defecto más frecuente si lo comparo con la epispadia. Entonces, la hipospadia es más frecuente que la epispadia. Hipospadia, cuando el pliegue uretral sale por abajo, ¿verdad? En este caso el pene, y la epispadia por arriba. Entonces, aquí la clave es la letra A. Al nacimiento en los testículos se encuentran, en los testículos que se encuentran, esta es una pregunta de salud, tienes que revisar, cuando tú a veces revisas bancos, a veces te das cuenta que damos otras claves todo, pero siempre es comparado con la base bibliográfica, ¿verdad? Los testículos cuando nacen, y tú digamos, examinas en microscopio, lo que vas a ver son las células germinales, o células germinativas primordiales, con un núcleo grande. Estas células germinativas primordiales se van a encontrar rodeadas de células foliculares, bastantes células foliculares, bastantes, y que me van a delimitar no muy, digamos, muy, como les digo, con unos límites bien definidos, perdón, no van a haber unos límites bien definidos, y eso es lo que nosotros vamos a llamar, ¿qué cosa? Nosotros vamos a llamar a esto los cordones, ¿verdad? Los cordones sexuales. Entonces, el niño nace con cordones sexuales. Cuando este niño atraviesa el periodo de pubertad, entonces los cordones sexuales se organizan más. Las células germinales hacen espermatogénesis y al final el cordón sexual evoluciona y se transforma en un túbulo seminífero. Entonces, la pubertad, que en el caso del niño comienza en los 9 años aproximadamente hasta los 13 años, con un margen de error, entonces los niños nacen con cordones sexuales, pero a partir de la pubertad ya tienen túbulos seminíferos que lo van a preservar hasta cuando son adultos y todo, ¿verdad? Y los túbulos seminíferos son diferentes, porque los túbulos seminíferos, a diferencia de estos cordones que no tienen ninguna luz, el túbulo sí tiene una luz ahí, tiene su luz, tiene un vacío, ¿verdad? Y tenemos a los hijos de las células germinativas primordiales. ¿Quiénes son los hijos de las células germinativas primordiales? Tenemos al espermatogonio, tenemos que está en la parte basal. Después tenemos a la célula más grande de la línea espermática. ¿Quién es? El espermatocito tipo 1 o primario. Después tenemos al espermatocito secundario. Y después tenemos, de forma estrellada y casi a la luz, a las espermátides. Entonces, ya no encontramos en un adulto lo que son las células germinativas primordiales. Encontramos solo espermatogonio, espermatocito primario, secundario y la espermátide. No encontramos espermatozoides, te vuelvo a repetir. Bien, entonces al nacimiento encontramos esto, las células germinales. Eso es en los testículos. Pero si nos preguntaran en el ovario, en el nacimiento, ¿qué encontramos en el ovario? Encontramos un ovocito tipo 1. Es un ovocito
tipo 1, que se encuentra detenido en qué cosa? En profase 1. ¿En qué etapa de la profase? En el diploteno o dictioteno. Y ese ovocito 1 se va a encontrar también rodeado de células foliculares. Y como son células foliculares planas, a esto se le llama folículo primordial. Entonces, al nacimiento el varón tiene cordones sexuales, pero la mujer tiene folículos primordiales. Y el folículo primordial, que es como un cascarón, en su interior, ¿qué cosa tiene? Ovocito primario. Cuando la mujer atraviesa la pubertad, que es aproximadamente entre los 8 a los 12 años, entonces la pubertad, ¿estos folículos primordiales van a desaparecer? No, van a estar incluso. Ustedes tienen, ¿verdad? Folículos primordiales. Entonces, folículos primordiales, ¿qué es lo que va a pasar entonces en la pubertad? Van a ir madurando. De 20 en 20, algunos 40 en 40, depende cómo leas la bibliografía, van a ir madurando los folículos. El folículo primordial te va a dar un folículo primario, después un folículo secundario, después un folículo terciario, o también llamado de Graf, y después esto se va a ovular. Eso es lo que sucede con la pubertad. No te olvides que el folículo primordial, ya te dije, tiene ovocito primario. El folículo primario también tiene ovocito primario. El folículo secundario también tiene ovocito primario. Y el folículo terciario también tiene ovocito primario. ¿Hasta cuándo? Hasta 12 horas antes de ovularse. Allí el ovocito primario recién se transforma en ovocito secundario. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo una mujer puede decir he tenido ovocitos secundarios? Cuando está 12 horas antes de ovular, ¿verdad? ¿Bien? La clave de la letra B. 66. ¿Cuál es el origen embriológico de la parte proximal de la vagina? Entonces, recuerda que en el varón son los conductos de Wolf, o también llamados conductos mesonéfricos. Bien, y en la mujer son los conductos de Müller, llamados los conductos paramesonéfricos, ¿verdad? Esa ha sido también pregunta, mesonéfricos y paramesonéfricos. Los conductos de Müller, con M de mujer, paramesonéfricos, me van a dar, mira cómo son dos conductos en paralelo que se van a unir en la porción media a distal, ¿sí? Cuando se unen en la porción media y en la porción distal, entonces yo voy a tener lo siguiente, ¿verdad? Voy a tener esta estructura en forma de letra Y, ¿verdad? Que posteriormente se va a engrosar y me va a dar lo que pertenece a la cavidad uterina, ¿verdad? Las trompas de Falopio, la cavidad uterina, el cervix y el tercio superior, ¿verdad? De la vagina. Bien, entonces es importante. Los conductos de Müller te da todo esto, que es básicamente las trompas y el útero. No te da los ovarios, ten cuidado, los ovarios no. Los ovarios derivan del mesodermo intermedio, pero de la cresta misma, de la cresta gonadal. Pero Müller no te da ovarios. En cambio, Wolf sí te da. ¿Wolf qué cosa te da? Te da el epidídimo. Epidídimo. ¿Qué cosa te da más? La vesícula seminal. La vesícula seminal. ¿Qué más te va a dar? El conducto deferente te da Wolf. ¿Ya? Tampoco Wolf te da testículos. ¿Ya? Entonces la clave es la letra A, los conductos de Müller. Esa es la parte proximal o la parte superior. Durante el periodo embrionario, el desarrollo humano se divide en 3 fases esenciales que se relacionan en cierto grado. Entonces, te dice, aquí la clave, dice, durante el periodo embrionario, debería ser acá, corrijan, ahí donde el periodo preembrionario. Entonces, si hacemos una línea, tenemos que entre la tercera a la octava semana, es el periodo embrionario. Y de la novena, ¿sí? De la novena semana hasta el nacimiento, ¿qué va? Es el periodo fetal. Pero antes de la tercera semana, ¿qué ha sido, profesor? Ha sido un periodo preembrionario, facilito. Pero el periodo preembrionario lo podemos dividir en varias fases. Primero, profesor, nosotros teníamos al cigoto que se segmentaba, claro. Por ende, tenemos el periodo de segmentación, o también llamada replicación celular, porque eran pura mitosis, pues. Replicación celular. Y después tenemos a un periodo que se llama morfogénesis. Posteriormente tenemos al periodo denominado organogénesis.
organogénesis. Y después tenemos a la histogénesis. Entonces, recuerda que primero se forma lo grotesco, o sea, la estructura macro, y después se especializa. ¿Sí? O sea, primero yo formo el esbozo de un cerebro, en este caso el encéfalo, y después voy especializando las células, ¿verdad? Neuroblastos y todo ello. Entonces, igualito es segmentación, morfogénesis, organogénesis y la histogénesis. Entonces, la clave aquí es la replicación celular, la letra D. En un ciclo normal de 34 días de duración, la ovulación ocurre cuando, es una pregunta clásica, así te den 50 o 100 días que dura un ciclo normal, la clave siempre va a ser la misma, ¿verdad? 2 semanas antes del flujo menstrual. Recuerda que tú tienes en un ciclo, digamos, promedio de 28 días, en el día 14, ¿qué hito se estaba dando? La ovulación, ¿verdad? La ovulación. Del día 14 hasta el día 28 es una fase que se llama la fase, ¿cómo se llama esa fase? La fase, algunos dicen fase lútea, ¿verdad? Porque esta fase lútea se encuentra el cuerpo lúteo, aunque siendo estrictos no comienza en el día 14, comienza como en el día 18, pero para motivo de exámenes sí, fase lútea. Algunos le llaman fase progestacional, ese nombre sí es correcto, progestacional, porque predomina la hormona progesterona, ¿sí? Otros le llaman la fase secretora. Claro, ¿por qué se llama fase secretora? Porque justamente empieza a secretar las glándulas que están ahí, se vuelven tortuosas y empiezan a secretar por acción de la progesterona, es decir, empieza a madurar. En cambio, antes del día 14 y posterior al día 5, entre el día 5 al día 14, se da otra fase, ¿verdad? ¿Qué fase se llama esta fase? Si acá era fase lútea, acá será fase folicular. Entonces, fase lútea con fase folicular es lo que llama, lo que es el ciclo ovárico. Ciclo ovárico. Ciclo ovárico se divide en fase folicular y fase lútea. En cambio, lo de acá es el ciclo uterino, pues. El ciclo uterino es, primero comienza, bueno, en este caso hemos comenzado con la fase progestacional. Antes de la fase progestacional, ¿quién está? La fase, si acá es progesterona, acá ¿qué será? Estrógeno, o sea, fase estrogénica. Si acá es fase secretora, acá ¿qué será? Fase de crecimiento. Entonces, del día 5 al día 14 el útero crece, y del día 14 al día 28 el útero madura. ¿Bien? ¿Cuál es la hormona que hace madurar al útero? Progesterona, por eso se llama progestacional. Y en el día 1 al día 5, ¿qué pasa? La fase isquémica, ¿sí? Isquémica. En examen, fase isquémica es lo mismo que fase menstrual. Después te darás cuenta que en realidad no es mucho, sino una es fase de otra. Pero fase isquémica es fase menstrual. Bien, entonces para eso tienes que probar. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo? Siempre con fase menstrual. Después sigue la fase proliferativa, ¿sí? Fase proliferativa también se le llama a esta. Fase proliferativa y después la fase secretora. Proliferar es lo mismo que crecer, no te olvides, por eso es que hay el sinónimo, ¿ya? Por eso, no te olvides también que esta de acá y esto de acá son móviles. ¿Qué significa que son móviles? Que los días pueden variar. Sin embargo, de acá a acá es fijo. O sea, esto siempre es 14 días. ¿Por qué, profesor, 14 y no lo de acá? Porque esta es la fase lútea, pues. Y el cuerpo lúteo ya tiene un tiempo de vida, ¿ya? Un tiempo de vida fijo. Entonces, la menstruación siempre va a ocurrir, como dice, 2 semanas, la ovulación, día 14. Siempre va a ocurrir 2 semanas antes del flujo, claro, ¿verdad? Si acá contamos 2 semanas antes, justo cae en día 14. ¿Bien? Entonces, si fuera, en este caso, en un ciclo de 34 días, ¿en qué día está cayendo la ovulación? En el día 20, ¿sí? En el día 20 está cayendo la ovulación. Bien, en el desarrollo del embrión, el primer indicio de la formación del corazón es la aparición de 2 bandas endoteliales llamadas cordones angioblásticos. Esto ocurre durante, cuando te dije que aparecía el sistema cardiovascular, 3ª semana. Estos cordones angioblásticos se forman por medio de unos islotes, que no vale la pena, recordarlos, pero te los apunto de todas maneras. Los islotes de Wolff y Pander. Que aparecen en la 3ª semana y que me van a dar el primer sistema cardiovascular. ¿Cuál es el origen embriológico de la corteza suprarrenal? Eso es importante. No te olvides, si esta es tu glándula suprarrenal, tienes corteza y médula.
La corteza deriva del mesodermo, mientras que la médula deriva de la cresta neural. Es lo que tienes que identificar. Claro, porque la médula, ¿qué cosa tiene? Los feocromocitos, te dije, pues, que producen epinefrina y norepinefrina, ¿sí o no? Claro. En cambio, la corteza es originada por el mesodermo, y tenemos la capa glomerular, fascicular y reticular. Por lo tanto, la clave es la letra B.